Le doy la bienvenida de nueva cuenta aquí a El Oficio de Emprender, este programa donde tratamos de platicar con gente de carne y hueso, gente como usted, como yo, que en algún día se aventaron precisamente al agua, se aventaron, que dieron el paso a decir voy a poner mi propio negocio, voy a dejar de ser empleado, voy a dejar de buscar chamba y voy a poner mi negocio, y a partir de ahí entro a este maravilloso oficio que es el de emprender, y que han ido generando negocios exitosos y que nos platican sus experiencias, lo que han vivido, las vicisitudes, los obstáculos, pero también las alegrías y las satisfacciones que da precisamente el emprender, y que podamos entender usted y yo que emprender no es para un grupo social específico, no es para un cierto tipo de personas que vienen de familias emprendedoras, sino que es algo que todos podemos hacer si nos animamos y si encontramos. Yo creo que lo importante es una pasión, que es la que nos lleve precisamente a dar este paso, que nos anime a aventarnos al agua y empezar a aprender a emprender. Me da mucho gusto hoy tener aquí a dos personas jóvenes que emprendieron, en algún momento se aventaron, pero además se aventaron con un negocio nada fácil en una sociedad como la nuestra, como la mexicana, que es el negocio del libro. Somos una sociedad que tiene un nivel de lectura muy por debajo de la mayor parte de los países, estamos muy por debajo del consumo de los libros, pero sobre todo de los libros de literatura, de los libros de ficción. Hay gente pues, que obviamente compra libros para la escuela, los libros técnicos, los libros de actualización técnica, pero bueno, ellos se animaron a entrarle al tema de la literatura y de fundar de la nada una editorial que se llama Paraíso Perdido. Y bueno, pues para que nos platiquen de cómo se les ocurrió esta idea de emprender y cómo han ido construyendo Paraíso Perdido, me da mucho gusto recibir a James Nuño y Antonio Matz. ¿Qué tal? Los dos fundadores y emprendedores de esta idea. A ver, para empezar, platícame, ¿a quién se le ocurre en un país que no lee lo suficiente emprender un negocio? Digo, que además, déjenme decirle que los felicito por esto, porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, pues muchas veces cuando la gente piensa en voy a emprender algo, piensa normalmente en lo muy común, ¿no? Voy a vender ropa, voy a vender comida, voy a vender joyería, ¿no? Y se les olvida pues que hay que la vida económica tiene aristas tan amplias como uno pueda creer. Y bueno, en el caso de ustedes, platíquenme un poquito cómo le entraron a este tema del libro. Muy bien. El proyecto tiene dos etapas. La primera etapa fue, digamos, totalmente amateur, y lo que lo impulsó fue la pasión por los libros. A mí me gusta mucho la lectura, pero yo estudié la carrera de diseño gráfico. Okay. Entonces vi que era totalmente compatible este gusto por los libros, por leer, con la parte del diseño, pues diseñar el libro, la portada, escoger el tipo de letra. Son cosas que me apasionan. Y que precisamente cuando estaba estudiando la carrera me tocó convivir con gente que estaba haciendo revistas de literatura, algunos proyectos también editoriales muy efímeros, pero de quienes pues ahora sí que absorbí esta pasión por esto, ¿no? Entonces básicamente es una pasión por compartir el gusto por la lectura. Y bueno, como también surgen muchas empresas y proyectos, estábamos un grupo de amigos en la charla del café, y fue entre bromas y no como, bueno, pues, ¿por qué no fundamos una editorial para publicar lo que nosotros queramos? Porque uno siempre se queja en el medio literario, pues, de que pues, nadie le hace caso a uno, que nadie ¿no? te pela. Exactamente. Que si no eres Vargas Llosa, nadie te voltea a ver, ¿verdad? Entonces, así fue como empezamos, como un proyecto para amigos, para publicarlos, para darlos a conocer. Y bueno, estuvimos así un rato sin pensar propiamente en que fuera un negocio, era como por amor al arte. Y obviamente, como también sucede con las cosas por amor al arte, pues hay un momento en que la vida ya marca que pues, hay que emprender otras cosas porque hay que comer, hay que mantener en algunos casos una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el equipo se separa, me quedo yo de alguna manera chiflando en la loma, pero con ganas de continuar. Entonces lo que hago es buscar nuevos socios que sí tuvieran como la idea de compartida de esta pasión por los libros. Y también empecé con la idea de, bueno, ok, ya fueron varios años de estar en la lucha, pues vamos formalizándolo, vamos haciendo
una empresa, vámonos metiendo a jugar con las reglas del juego. Está complicado, pero seguramente le podremos dar con imaginación un vuelco, ¿no? Y pues así fue, se fueron acercando algunos amigos, algunos escritores, se acercó James Nuño, con quien en realidad ha sido, con quien logré esta empatía, y bueno, y a partir de eso se ha venido un crecimiento de la editorial como tal, ¿no? A partir de que se integró James al equipo y pues que dimos pasos hacia la formalización del negocio. A ver, James, platícame un poquito la clave de vender algo difícil de vender. Creo que eso es donde está a veces el problema, ¿no? Hay negocios tan saturados, ¿no? De pronto, lo que yo decía hace rato, ¿no? Que la comida, que la joyería, que la ropa, ¿no? Pero hay negocios que no están saturados porque no hay tanto, ¿no? Pero el producto es difícil de vender. Y estamos hablando del libro, pero además estamos platicando de no tienen ustedes en su catálogo autores reconocidos, renombrados, que a lo mejor te llega un escritor reconocido y bueno, pues ya nomás es... no, pero cuando tienes que vender a un producto difícil de entrada, que es el libro, con autores no conocidos como son los que ustedes con los que ustedes han iniciado. Claro, pasa algo ahí muy interesante. Cuando Antonio y yo comenzamos pues a trabajar en conjunto, fue algo como muy orgánico, porque cuando yo lo contacté a él después de 10 años de conocernos, de vernos una vez, y después de 10 años lo contacté para ver si podíamos publicar algo en conjunto. Ya estaba en esta etapa de él solo contra el mundo, ¿no? Era Antonio hacía la distribución, Antonio hacía la diagramación, Antonio hacía las relaciones con los escritores, con los medios, ¿no? Entonces era un trabajo muy pesado. Y cuando sale mi libro, Con Paraíso Perdido, hace 2015, empezamos a trabajar en conjunto casi por inercia, ¿no? Yo entendiendo pues, que la literatura, los libros no se venden por sí solos y que es demasiada chamba para una persona, ¿no? Y empezamos a ver que teníamos varias ideas en común, varias concepciones en común de la literatura, ¿no? Y algo que creo que es lo que caracteriza a Paraíso Perdido y con lo que es nuestro discurso y que creo que es lo que de alguna manera ha empezado o nos ha ayudado a posicionarnos, a tener nuevos lectores, a tener nuevos autores, es hay una idea, o había una idea generalizada de que la literatura y la cultura es como, la literatura es alta cultura, ¿no? Entonces es algo muy snob, no para toda la gente, ¿no? Que la lectura solamente sirve para hacerse más culto y por lo tanto pues es aburrido, ¿no? Y lo que nosotros disfrutamos en particular de la lectura y de la literatura, pues es que es divertido, ¿no? Es un entretenimiento, es un placer, exactamente. Y nuestro eslogan, nosotros decimos que hacemos historias sin spoilers, ¿no? Es decir, nosotros hacemos, a todo el mundo le gustan las historias, ¿no? Todo el mundo, los cuentos, las novelas, los chismes, todo el mundo le gusta eso, ¿no? Entonces, ese ha sido como nuestro estandarte. La verdad es que hemos sí levantado la mano en un panorama, en un escenario, como le dices, difícil en ese sentido, ¿no? Y creo que poco a poco va avanzando precisamente por eso, ¿no? Por la manera en que creemos que quizá no es la única ni la mejor, es decir, todas son válidas, ¿no? Pero es una manera diferente de ver la lectura. Sí. No nos gusta ser solemnes, básicamente. Entonces le quitamos como la solemnidad que envuelve a la literatura y entonces pues no hay ningún problema de presentar un libro en lugar de un foro especial, pues nos vamos a un bar y es como una fiesta, ¿no? Por ejemplo, y así hemos tratado como de acercar también a los autores que son jóvenes. Precisamente, por ejemplo, lo que haría una editorial sería contratar el libro de algunos de estos autores que tú comentabas y pues a lo mejor eso les ayuda. Nosotros preferimos apostarle a los jóvenes porque a fin de cuentas pensamos que algunos de los que están publicando pues se podrán convertir en esos autores de renombre en un futuro, ¿no? Y es una apuesta de la editorial y si ellos crecen, crecemos nosotros. Si la editorial crece, pues también ellos estarán creciendo a la par de nosotros, ¿no? ¿Ustedes ya pueden vivir de la editorial? Lo combinamos
con la venta de los libros, tenemos una sección que es de servicios editoriales. Ajá. Esa sección de servicios editoriales lo que hace pues, es tal cual la edición de libros para instituciones, universidades y para pues, público en general que no salen bajo el sello literario. Es un trabajo y eso permite complementar las dos cosas. Sin embargo, el proyecto que nosotros tenemos es que en un mediano plazo la editorial se mantenga de solo el catálogo que se esté manejando, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo que a lo que todos aspiramos es precisamente eso, ¿no? Pero bueno, también en el camino, y ahorita me platicarán más adelante sobre esto, en el camino cuando uno decide emprender, pues también debe aprender que el modelo a veces que uno tiene de negocio no se va a dar inmediatamente, sino que se va a ir construyendo poco a poco y que en algunas ocasiones lo que proyectamos en el papel, la realidad no necesariamente nos lleva a eso, sino que la realidad nos va moldeando poco a poco a que el negocio lo vayamos ajustando hacia lo que la realidad también de alguna manera impone. Pero tengo que hacer un corte y entonces enseguida me gustaría que me platicaran esos primeros pasos y cómo esa realidad nos va llevando a sacar el desarmador y estarle ajustando al tornillo para un lado y para otro para realmente uno ver consolidado un proyecto. ¿Les parece? Muy bien. Continúo aquí con Antonio Matz y James Nuño de la editorial Paraíso Perdido y estamos hablando precisamente de lo emocionante que resulta el oficio de emprender. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Ya nos platicaste, bueno, pues se hace una idea colectiva entre un grupo de amigos y luego pasa muchas veces en este tipo de proyectos, me refiero a cuando emprendes, ¿no? Que de pronto se envalentonan un grupo de amigos, pero luego por diferentes condiciones, pues algunos empiezan a ir. Hay veces que es por una cuestión de necesidad económica, de que ya llegaron los hijos y pues ya no es tan fácil andarle aventurando una parte del dinero a una empresa y sobre todo cuando esta empresa no es rentable inmediatamente. Hay veces también que se ve de que, bueno, pues entre 5 o 6, pues nos va a tocar de a 20 pesos asunto. O hay quien quiere ver resultados inmediatos y dice, no, pues yo pensé que ya a estas alturas iba a ser multimillonario y veo que el tema va muy lento, ¿no? Pero ya esta parte donde tú te quedas solo y dices, bueno, pues ahora sí tengo de dos, o bajo la cortina o le doy para adelante. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te lleva a mantenerte dentro del agua y a ponerte a nadar para llegar a la orilla, a ver cómo... ¿Qué te pasaba en ese momento, sobre todo? Yo creo que fueron varias cuestiones. Una, indudablemente, es esta pasión. La pasión. Sí, definitivamente, es ese gusto. Yo, precisamente en estos tiempos, dejé de dedicarme a hacer libros. Y sí, aunque va a sonar a lo mejor un tanto cliché, sí sentía que algo me faltaba, ¿no? Afortunadamente, entré a trabajar en una editorial, no la mía, era otra, era hacer libro de texto para primaria, que sí me enriqueció, porque de alguna manera seguí en contacto con el medio editorial, pero de repente, después de estar un buen rato trabajando en esta empresa, la pregunta fue, ¿quiero seguir o quiero que sea mi proyecto, ¿no? Porque muchas veces uno está trabajando, como tú comentabas, para una empresa que te da cierta seguridad, pero no es como tu sueño o lo que tú quieres, ¿no? Y entonces yo no quería en algún momento, a futuro, preguntarme, ¿y si hubiera hecho esto? Eso debe ser difícil. Y entonces, bueno, lo estuve pensando, lo planeé con tiempo y ahorré lo más que pude, renuncié al trabajo y dije, ahora sí, pues ahí voy. Tiene que funcionar porque si no, no como. Ya quemé las naves, ya no me puedo regresar. Exactamente. Y ahora funciona porque... Fíjate que aquí tu caso coincide con el de mucha gente que creo que es bien importante para quienes nos están viendo, que funciona cuando hay un tema que es fundamental, que es la pasión. O sea, yo quiero hacer esto y esto es lo que me apasiona. Y esto es lo que hace que yo me emocione y me levante al día siguiente con la idea de seguirlo. Y esta idea, que también coincide con algunas gentes que he platicado, con emprendedores, es
el dinero ya llegará. O sea, no es mi objetivo fundamental, no es hacer dinero. Mi objetivo es ver mi sueño realidad y estoy seguro que el dinero llegará. Claro, sí. Y creo que eso a veces se nos olvida, que esta es la parte también importante de un negocio. Me aviento. Y un tercer elemento que tú acabas de decir es, si no quemo las naves, tal vez nunca voy a hacer el negocio. Si sigo dependiendo de mi quincena, de mi sueldo, pues a lo mejor voy a jugar a que quiero ser emprendedor, pero necesitamos quemar las naves para poder llegar a esto, ¿no? Sí, es que no puede uno estar dividido en dos Ajá. trabajos, ¿no? Sí. O sea, porque ni se va a concentrar en uno, ni va a poder crear el otro, ¿no? Entonces yo creo que sí es definitivo. Lo que también descubrí, bueno, muchas veces la pasión no basta. Puede ser Así es, el claro. impulso, ¿no? Claro. Pero hubo un momento, ya cuando empiezo, pues que me doy cuenta que necesito pues, hacer equipo con más gente Sí. y también capacitarme. Porque si bien yo manejaba la parte creativa, la parte del diseño, no tenía conocimientos de administración, no tenía conocimientos Ventas. legales, claro. Y entonces, pues comencé a tomar algunos cursos, por ejemplo, que Secretaría de Cultura da enfocadas a industrias creativas. Y bueno, empecé a entrar, a informarme y pues sí hay un asesoramiento. Sí. Pero eso lo descubres ya que te lanzaste. Ya que estás en el agua, es cuando ya empiezas a aprender a patalear y a nadar, ¿no? Sí, claro. Pero sí, el problema es que cuando también te esperas a saberlo todo antes de entrar, pues ahí te puedes hacer viejo y morirte y quedarte en la orilla, ¿no? Además, la teoría es teoría, ¿no? Finalmente. Eso En la es- vida real, eso uno es se otro. enfrenta a cosas que no previste o que en el Excel funcionan muy bien, pero acá en la realidad depende de muchas cosas, Y ¿no? que nunca te enseñaron en la universidad, ¿no? En la universidad no te dijeron que te iba a llegar alguien del sindicato y que te iba a llegar el del IMSS y que te iban a botar el cheque. Pues eso no te lo dicen en la universidad, eso lo aprendes en el agua, nadando, ¿no? Sí, claro. Antonio y yo siempre platicamos de que pues, nosotros no tenemos formación empresarial, ¿no? Nosotros somos Sí. hijos de familia tal cual, lanzados al mundo. Ajá. Y entonces, a la hora, primero de eso de decir, ay, sí puedo creérsela, ¿no? Sí. Sí puedo emprender, sí, esto es posible, ¿no? Y quemar las naves y empezar a hacer, y equivocarse y aprender, ¿no? Mira, en el caso de ustedes, por ejemplo, que mucha gente que nos está viendo y de lo que hemos, digamos, investigado antes de empezar este programa, que mucha gente cree que emprender es para hijos de empresarios. Que emprender es para los que fueron a la universidad a estudiar administración y tienen una maestría para poder administrar un negocio. Y emprender es para quien tiene mucho dinero y puede tener la inversión para entrarle. ¿Los tres casos coinciden con ustedes? Vienen de familias de empresarios, estudiaron en la universidad para hacer esto y tenían un capital ahí chonchito para aventarse. No, No, nada de eso. A menos tres, ninguno. No. no. No, lo que sí creo es que sí hay que tener muy clara la idea y saber a partir de esta idea pues darle su personalidad. Creo que eso sí nos ha costado un poco de tiempo, pero ha sido precisamente lo que descubrimos, esta faceta como de quitar lo solemne a los libros, lo que nos ha permitido distinguirnos. En el momento en que empezamos a jugar un poco más y a no ver también, por ejemplo, en las cuestiones de libros se habla mucho, no, es que cómo compites con las películas o con el cine, ¿no? Uy, sí. ¿Cómo compites con videojuegos? Y nosotros lo que manejamos es que no competimos, o sea, jugamos mucho a que un libro es una historia como una serie es una historia, como una película es una historia. Y la gente quiere consumir historias. Entonces, empezamos a enfocarnos en eso y a buscar, por supuesto, historias que sí pudieran decirle algo a la gente. Entonces, creo que lo básico es tener una idea, casarnos con esta idea y dejarle claro a tu público, que en este caso, como dices, efectivamente, no es que en México se lea muchísimo, pero también hay como un mito, porque finalmente se editan millones de libros. Sí. Y a lo mejor, y muchas veces, a lo mejor nos escuchamos contradictorios, muchas veces no se trata de que leas, sino de que compres el libro. Sí. Ojalá se lean todos, ¿no? Sí. Pero lo que a nosotros nos ayuda es que se compre el libro, es lo que mueve a la industria, ¿no? Sí, porque realmente no todos los libros
que se compran se leen. Como no todos los periódicos que se compran en la mañana van a ser leídos, ¿no? Claro. Completamente. Y muchas de las suscripciones de periódicos pues, se quedan en una mesa de la antesala de alguien, ¿no? Entonces, pero efectivamente, hay una idea que el día que la leí se me quedó marcada, que hace la referencia a las grandes ideas, a los grandes productos o a los grandes servicios. Y la idea dice, las cosas no suceden hasta que alguien vende algo. Y en este caso, tú estás hablando precisamente de eso. ¿Cómo se empieza a vender? Porque muchas veces tenemos ese asunto de, yo tengo mi restaurante, la comida que hago es buenísima, abro las puertas y ya mañana se me llena el restaurante y me va a ir bien. Y luego viene la decepción de que no llegó la clientela y el negocio hay que cerrarlo, ¿no? La ropa que tengo está bien bonita, pero pues el cliente no llega. Y creo que una parte fundamental, y sobre todo en el ambiente cultural, es que se nos olvida quitarle no solo lo solemne, sino quitarle ese halo de puro, donde la mercadotecnia y la venta no es importante. Tan es así que para desdeñar a un libro se le dice, pues es un bestseller, ¿no? Que yo digo, no, pues a mí ojalá me ofendieran así. Sí, claro. ¿Cómo se vende un libro? ¿Cómo se hace el esfuerzo de venta de un libro? Yo creo que nosotros tenemos la fortuna de que estamos en una época en que existen las redes sociales. Sí. Fue otra de las cosas que descubrimos y que nos sorprendió porque estamos hablando de unos 4 o 5 años, las editoriales no usaban las redes sociales. De hecho, actualmente hay muchas que no las usan, Sí. ¿no? Y nosotros vimos ahí una oportunidad para conectar. Y empezamos a invertir pautas, enfocándonos en el público que, bueno, se dice lector. Ya a estas alturas sabemos que hay un algoritmo, que tienen todos nuestros datos y, bueno, pues empezamos a aprovecharlo y fue una manera como empezamos a jalar gente interesada. Otra de las cosas que logramos es cuidar mucho el diseño. Normalmente hay editoriales con mucho prestigio, pero con diseños muy feos o ya muy viejos. Sí. Y entonces decidimos empezar a trabajar con ilustradores, además de con escritores, y para que las portadas fueran atractivas, ¿no? Y pues básicamente ha sido así, un poco el boca en boca, que creemos que sigue funcionando. Y sobre todo con buscar contactos en prensa y en medios, porque finalmente la radio, la televisión siguen siendo vistas o escuchadas por una gran cantidad de personas y cuando llega el mensaje siempre sale alguien interesado, ¿no? Entonces creo que hemos recurrido a esto y es como hemos ido avanzando. Voy a hacer un segundo corte. Ahora que regresemos, me gustaría que me platicaran cuáles han sido los obstáculos más importantes a los que se han enfrentado, pero sobre todo, cómo han ido a aprender a brincar obstáculos. Creo que en este oficio de emprender hay que tener claro que los obstáculos nunca se terminan, pero uno tiene que aprender que lo que hay que hacer como emprendedores es brincarlos. ¿Les parece? Muy bien. Continúo con Antonio Matz y James Nuño de la editorial Paraíso Perdido. Estamos hablando de este oficio tan maravilloso que es el oficio de emprender y creo que en el caso de ellos otra maravilla es el oficio de emprender con algo tan hermoso como son los libros y los libros de literatura sobre todo. No desdeño ningún libro, pero hay una gran diferencia entre un libro técnico, un manual, y un libro de literatura donde se conjugan el talento creativo del que lo escribe con el talento creativo de quien lo edita. Entonces, hace rato, bueno, tú vienes del diseño gráfico y creo que a veces se piensa que diseñar un libro es muy sencillo. Yo me he encontrado con libros que de pronto me doy cuenta que no puedo continuar. Y no puedo continuar por la tipografía, por los espacios. Algo me frena y bueno, pues eso es parte de la gran chamba que tienen ustedes como editores. ¿A cuáles digamos que han sido los obstáculos que se han enfrentado que a lo mejor no visualizaban cuando pensaron en conformar una editorial? Y platíquenos también
cómo han ido aprendiendo a sortearlos y a lo mejor un poquito puede ser una pregunta un poco agresiva. ¿Cómo se fueron enfrentando al mundo real? O sea, a este mundo, yo decía hace rato, de pronto el mundo cultural a veces como que se idealiza y como que se ve en una esfera más etérea, pero pues en el negocio hay que pagar, hay que cobrar, hay que pelearse con... Pues, ¿qué obstáculos han encontrado y cómo los han ido sorteando? Bueno, creo que entre los varios obstáculos que nos hemos topado, creo que uno de los más importantes tiene que ver con lo que platicábamos hace rato. El proceso del libro es muy, muy amplio, ¿no? Desde que el autor habla con el editor y manda el manuscrito, se lee, se platica, se corrige, entra el diseño, que esa era pues, nuestra chamba en la que nos especializábamos, ¿no? Pero el verdadero reto es luego que esos libros, que ese 500, 300, 1000, 2000 libros que salieron de la imprenta, pues lleguen a la gente, ¿no? Y se empieza a mover. Entonces, uno de los problemas graves es la distribución, ¿no? La distribución, ir a las librerías grandes, medianas y pequeñas, porque hay tiempos de recepción. Muchos son, tienen como requisito que haya como un distribuidor como oficial, o sea, que no se lo seas tú. Sí, los tiempos de exposición de los libros pues, son de semanas y luego, órale, vámonos, ¿no? Van a los estantes del fondo. Sí. Entonces, uno creería que uno ya los manda a las librerías y ya se va a vender todo y van a vender los millones. Y no. La verdad es que no funciona así. Entonces, ese es uno de los problemas a los que hemos tenido que enfrentarnos, el hacer la distribución y hacer que los libros lleguen a los lectores, ¿no? Y pues hemos tenido que, pues, contratar un distribuidor, ¿no? Que nos lleve a las librerías más grandes. Nosotros contactar a librerías más pequeñas o cafeterías y demás, que de repente han surgido varias en la ciudad y en el país en general, ¿no? Y con los que tenemos una buena relación porque más o menos entienden de qué se trata esto de la edición independiente, ¿no? Del mundo de los libros, que es difícil moverlos a veces, que necesitan promoción, que necesitan se ha concentrado en pocas manos, ¿no? Sí, exactamente. La industria se ha concentrado en muy pocas manos. Tanto de la edición como de la distribución. Sí. ¿No? Entonces, sí, porque tienes razón, ahorita que lo estás diciendo, pues uno piensa, pues ya sale el libro de la imprenta, pero pues ¿cómo va a llegar a la librería de la Ciudad de México y de Aguascalientes y de Colima? Pues alguien tiene que llevarlo a la librería y es donde está entonces el primer embudo, digamos, importante, que es el distribuidor que le va a ir a entregar a esas librerías el libro. Y obviamente me imagino que las librerías, pues como todo negocio también, pues le dan cierto privilegio a posicionar en los lugares visibles, pues a lo que se vende masivamente, ¿no? Claro, sí. Que generalmente es de estos conglomerados internacionales editoriales, ¿no? Quizá también parte de los obstáculos, y incluso previo a la distribución, que creo tú lo has mencionado también, era romper con el paradigma, precisamente, de que la literatura no puede publicitarse, ¿no? No podemos venderla. O sea, para nosotros... Es ofensivo. Sí, y de hecho en un principio sí nos llevó como a cierto... No llegamos a ningún problema, pero algunos compañeros editores que sí están todavía muy casados con esta idea de la pureza, pues así como, ¿por qué están anunciándose, no? Entonces fue romper con esto, nosotros queremos que esta editorial sea negocio. Ok, estamos vendiendo libros, estamos vendiendo historias y las vendemos porque el autor le representa horas de trabajo. A nosotros nos representa horas de trabajo. ¿Por qué no venderlo? A un precio justo, si se quiere, claro, ¿no? Donde ganemos todos. Entonces, bueno, eso fue lo primero. Una vez que resolvimos eso y decidimos que era un producto el que queríamos vender, ya vino lo de la distribución. Otro de los obstáculos es que en la industria editorial uno invierte para sacar la edición de un libro y bueno, pues tiene que invertir todo al momento y la retribución es muy lenta, esa cuentagotas. Sí, ya el dinero tú ya lo gastaste, ya lo invertiste. Exactamente. Ahora es esperar a que llegue el dinero de regreso, ¿no? Entonces, pues hemos tenido que buscar algunas opciones.
para capitalizarnos. Una de esas opciones es trabajar con instituciones o secretarías de cultura en lo que se llama coediciones, cuidando mucho que por lo menos el 50% de los libros sean con capital nuestro y ya los demás podemos combinarlo. Porque también se corre el riesgo de que si todos tus libros dependen de capital no sé, de alguien más, en el momento en que ese capital se acaba tu negocio también. Fíjate, eso que estás diciendo a mí me llama mucho la atención, porque sí, de alguna manera hay quienes han diseñado sus negocios a partir del apoyo gubernamental, ¿no? Y bueno, hemos visto muchos negocios que yo digo a veces son de trienios o de sexenios, que mientras dura el gobierno, donde a lo mejor tienen algún contacto, algún conocido que les permite acceder al apoyo, luego se hacen adictos a ese apoyo y cuando se termina, el negocio acaba. Lo que te indica es que realmente era un negocio subsidiado que nunca despegó por sí solo. Y aparenta ser un buen instrumento, pero a la larga se convierte en un problema de sobrevivencia cuando eso se termina, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, nosotros tenemos muy claro esto y no queremos que suceda. Por otro lado, sí nos gusta hacer equipo porque, digo, a fin de cuentas, sobre todo con las cuestiones de instituciones de gobierno, bueno, pues, de alguna manera es una retribución, ellos ponen impuestos, ¿no? Y nosotros estamos ayudando a fomentar la lectura y con buenos libros, o sea, entonces no, porque también es eso, otro de los paradigmas, ¿no? No, es que si trabajas con el gobierno en turno ya te vendiste. Ah, sí, no, ese es otro, es así casi intocable el tema, ¿no? Hay obviamente cuando se emprende responsabilidades que uno asume como emprendedor y entre esas responsabilidades es tomar decisiones. Y no sé si en el caso de ustedes la toma de decisiones más importante sea decirle a alguien, híjole, me da mucha pena, pero pero no te puedo editar tu libro. Pues es que también uno va haciendo callo. Al principio era feo. Qué bueno que lo dices, porque creo que es lo que tenemos que entender cuando vas a emprender. O sea, que uno va aprendiendo a enfrentar ese tipo de cosas. Claro. Alguien dijo también en una ocasión que nadie se puede decir empresario hasta que no corres a una persona, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente, cuando corres a la primera persona te cuesta muchísimo trabajo y ahora sí la quincena que viene, y ahora sí la quincena. Pero hasta que te animas y que entiendes que a esto se mete uno, a tomar decisiones, ¿no? Claro, tienes que asumir esas responsabilidades, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo mejor para la empresa, ¿no? Para el proyecto. Y pues de modo, ¿no? Decir, pues no es nada personal. Así ¿no? es. Bien, pues por la editorial. Ahora, en el caso de los productos, pues yo creo que son como todo. Hay productos que se venden y hay productos que a lo mejor, por muy buenos que sean, ahí se quedan en el estante, ¿no? Ahí, ¿cómo se hace con el autor? ¿Qué se hace con este autor? Se le dice, bueno, pues, primer intento fallaste, pues gracias. O hay una segunda oportunidad, o ya... Porque pues, al final de cuentas está en juego el dinero de la empresa, está en juego el patrimonio y la sobrevivencia de la empresa, ¿no? Sí, aquí hay también como no sé si dos estrategias. Siempre debe de haber un libro que sea el que se mueva y se venda más. Ah, ok. Y de alguna manera ese libro soporta un poco a los demás. Muy bien. Porque al menos en el medio literario es muy complejo que todos los libros funcionen, ¿no? Aún a las grandes editoriales, las que ya tienen décadas de existir, pues les fallan, ¿no? Exactamente. Entonces, y muchas veces sucede lo que tú dices, no es porque el libro en sí sea malo. Puede ser que a lo mejor el autor es muy tímido y no lo promueve. Sí, que también quieren. Tienes razón, sí. O simplemente, bueno, o sea, sí es muy bueno, pero no necesariamente. O sea, ¿cuántas obras de arte, que ahora se consideran obras de arte, en su momento, porque no se entendieron o porque lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros si identificamos un libro, o sea, sí ya más o menos podemos como decir, este libro es muy bueno, pero no se va a vender. Entonces, de repente, esos son a veces los que procuramos que sean en coedición, para que de alguna manera se financien y no le pesen tanto al editorial y al mismo tiempo podamos promoverlos. Y si no, también a veces se van convirtiendo en lo que llaman long sellers, que no son como un éxito, pero
O sea, se va corriendo la voz Constantemente. y se va manteniendo el libro, ¿no? Son ventas de goteo, pero se están vendiendo. O sea, no Exactamente. es Sí, una sí, sí, venta sí. de golpe que se agota la edición en poco tiempo, pero son, digamos, ahí va goteando el dinero. Sí, ¿no? y bueno, supongo que en todos los negocios, pero también en el editorial, hay un buen de suerte, ¿no? Sí. O sea, de repente nos pasó con un libro de un escritor joven, le gustó a un maestro en una preparatoria, Órale. lo recomendó y entró como libro de lectura de ese semestre, ¿no? Ujú. Entonces, pues el libro se agotó. Sí. O sea, y para nosotros, o sea, fue genial. Sí, claro. Pero ahí fue, pues, que a ese maestro le gustó y que el maestro tenía la oportunidad de compartirlo y quiso hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, también de repente eso puede funcionar, a tener como un vínculo con preparatorias sobre todo, Sí. por el tipo de autores que estamos manejando, y también es otra manera de que funcione. Voy a tener que hacer un corte. Ahorita estamos platicando de obstáculos, pero también me gustaría que ahora que regresemos me hablen de las satisfacciones de emprender, de esas satisfacciones que hacen una gran diferencia entre ser empleado y ser emprendedor. ¿Les parece? Muy bien. Continúo aquí con Antonio Matz y con James Nuño de la editorial Paraíso Perdido. Estamos hablando de este emocionante mundo de emprender y también del emocionante mundo de la editorial, de publicar libros y de publicar buenos libros. Para la gente que nos está viendo, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde pueden ver esto que ustedes han ya publicado? ¿Dónde pueden encontrar sus libros? Bueno, la manera más fácil de que vean el catálogo es nuestra página web, es editorialparaisoperdido.com. Si viven en la ciudad de Guadalajara, pues van a encontrar los libros, pues yo creo, en la mayoría de las librerías. Okay. Quienes Quienes viven fuera, pues ahí la página, ¿no? Sí, pero por ejemplo en Ciudad de México también tenemos una ok. muy buena distribución, también tenemos presencia en Tijuana, en Torreón, Puebla, pues en Morelia, en varias de las ciudades más importantes del país pueden encontrar nuestros libros. Pero si no, sí, los invitamos a que visiten la página, hay tienda en línea. El envío no, o sea, es bastante accesible y de repente tenemos promociones precisamente para que se animen a conocer los libros. Seguro, con el primero que lean, estamos seguros que se van a enamorar. Van a ser clientazos de Paraíso Perdido. Así es. ¿La página es? Editorialparaisoperdido.com. Ok, ahí estamos. Satisfacciones, hablábamos hace rato de obstáculos. Satisfacciones, ¿cuáles dirían ustedes que son así la más o las mejores satisfacciones que han tenido? Y sobre todo en este punto que yo decía de cómo se vive dejo de ser empleado y ahora me convierto en emprendedor. ¿Cuáles dirían ustedes que han sido sus mayores satisfacciones? Sabes que pasa algo raro porque de repente nos pasamos un montón de tiempo frente a la computadora en la oficina, encerrados, ¿no? Con un montón de proyectos, a veces estresados porque tal cosa tiene que salir, ¿no? Porque descuidamos esta cosa porque estamos en la otra. Entonces, el trabajo nunca para. Y de repente como que estamos muy enfocados ahí, ¿no? Como en esta burbuja. Y de cuando en cuando nos toca salir a diferentes ciudades del país, ¿no? Por ejemplo, estaremos en Ciudad de México la próxima semana presentando nuestros libros, una antología muy bonita que se llama El Hambre Heroica. Fuimos a Mérida, fuimos a Tijuana. Y pues ya después de las actividades literarias propiamente, la gente, autores y lectores, se nos acercan y nos dicen, ustedes son los de Paraíso Perdido, están haciendo cosas bien chidas. Ya los llevé, los recomendé y así. Y entonces ahí nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo está dando frutos fuera de nuestra pequeña burbuja, que es la oficina, que es la cuadra, que es la ciudad, ¿no? Y lo vemos también, a mí me da mucho gusto ver tanto a lectores como a escritores que se han ido sumando al barco, ¿no? Creo que parte importante del éxito, mucho o poco, que hemos tenido hasta ahora, tiene que ver con eso, ¿no? Como decían hace rato, de boca en boca, que ahora es del tweet en tweet o del post en post de Facebook. Se empieza a mover esta maquinaria que hemos echado a andar con
primero con 2 personas y luego ya con 5 y luego ya con más y luego hasta ser como esta comunidad de escritores y lectores y editores también. Que también hay otros editores en la ciudad que de alguna manera, con los que de alguna manera hemos hecho equipo, ¿no? Para impulsar la edición, Sí. la lectura, los libros, ¿no? Y eso es como bastante motivacional, ¿no? Muy motivador. También nos ha tocado, por ejemplo, subir al avión y que alguien que no conocemos trae un Sí, libro, ¿no? eso es O en maravilloso. sí, eso también es muy, muy padre porque de repente cuando brincas porque empezábamos, ¿quién te compra? Tus amigos, los amigos, Claro. los familiares del autor, Claro. ¿no? Pero de repente ya das ese brinco donde ya no sabes quiénes son tus lectores y te los encuentras así y dices, ah, bien. Y fíjate que esto que dices creo que también es bien importante porque muchas veces pensamos en un negocio en base a los amigos y a los familiares, pero con el tiempo nos damos cuenta pues, que no son suficientes para mantener un negocio, que tenemos que pensar en el que no conocemos, en el que no hemos visto nunca y en el que nunca vamos a ver seguramente, porque cuando pensamos en ese público pues se nos agota muy rápido, ¿no? O sea, y tenemos que pensar siempre en mucho más allá de eso. Y yo creo que esa es digamos, cuando uno empieza a ver que las cosas van caminando, cuando un desconocido compra tu producto, cuando un desconocido, a veces hasta un desconocido te recomienda a ti un producto que Sí, es tuyo, ¿no? claro, claro. No sé si les ha pasado eso. Todavía no, Ajá. pero yo creo que sí. Sí, o sea, que así dicen, como- oye, mira, sería bueno que te leyeras esto. Y tú dices, pues sí, ya lo leí. Yo lo hice. Lo leí antes de imprimirlo. Y hay una, también creo que una cosa importante es cómo vas construyendo a partir de una empresa una entidad que va generando, digamos, como círculos alrededor con el escritor que ve a lo mejor por primera vez su libro publicado, ¿no? Con ustedes que logran a lo mejor su primer éxito, decir, híjole, pues este ya vendió mucho más de lo que pensábamos. Y eso creo que es lo que hace que uno se levante en la mañana y diga, pues vámonos a chambearle porque esto me está emocionando, ¿no? Sí, sobre todo es eso, yo creo, Sí. la diferencia. O sea, es emocionante. Sí. O sea, todos los días son diferentes, pero sí es como hay esta motivación. Sí. Y podemos quedarnos un buen de horas, como, Ujú. como decía James, que a mí me pasaba, porque a veces me quedaba un montón de horas donde yo trabajaba, Sí. pero luego decía, pero es que este no es mi sueño. Sí, no. Entonces ya no me pesa quedarme tantas horas, ¿no? Y lo que estoy haciendo, pues no es exactamente lo que me emociona hacer, ¿no? O sea, estoy haciendo libros, pero no los que yo quiero hacer. Yo quiero hacer mis propios libros. En alguna ocasión le leía a Michael Bloomberg, el empresario norteamericano, decir que para él las emociones empezaban el domingo por la tarde-noche, porque le empezaba a llegar la emoción de que ya venía el lunes, ¿no? Que luego nosotros decimos, qué odioso. Que ya venía el lunes, Ajá. ¿no? Porque decía, pues para mí el llegar a mi negocio, el empezar la semana productiva, pues me llena de emoción. Y lamentablemente la mayoría no tenemos esa emoción. Por eso yo creo que lo que ustedes decían al inicio, el que te dediques a algo que sea tu pasión es fundamental en esto. Es lo que te hace levantarte con ganas o quedarte horas extras. Porque a lo mejor aquí hay también algo que hay que decirle a la gente que nos está viendo. O sea, el emprender no significa el que va a tener la vida cómoda de ir 4 horas a la oficina y a ver, ahí les encargo esto y me voy. Creo que claro. lo importante es cuando estas horas de trabajo se convierten en algo que lo haces por gusto, que lo haces por convicción, que lo haces por placer, ¿no? Sí, Sí, no. además tampoco implica renunciar a otras cosas. Qué bueno que tocas este tema. O sea, porque sí, le dedicamos tiempo, Sí. le dedicamos pasión, pero bueno, también nos gusta vivir. Qué bueno fuera que de la tocas oficina. ese tema porque creo que también es importantísimo, ¿no? El que el negocio te va a absorber y que te convierte en una persona que nada más piensa en el negocio y el dinero, que te hace una persona materialista y que luego... No, creo que el emprender y emprender bien, cuando ya tu empresa funciona o la tienes más o menos funcionada, te permite no solo el tener vida normal, sino también el hasta pensar en proyectos nuevos, ¿no? Sí, y sabes, pero pasa algo muy curioso porque eso es cierto, pero no es cierto a la vez, porque eso es lo que pasa, me parece, cuando estás como enamorado del proyecto,
nosotros llega una hora en que decimos, ya vámonos, ¿no? Sí, Vámonos claro. vamos a echarnos una chela, ¿no? Sí, claro. Vámonos a cotorrear, voy a salir a tal lado. Pero de alguna manera siempre terminamos hablando de libros, ¿no? Porque pues, es lo que nos apasiona, Así ¿no? es. Y de repente alguien está en el cine y sale del cine a las 10 de la noche y manda el mensaje al grupo de los Sí. socios, ¿no? Dice, oye, vi esto y pensé en esto para tal libro porque está bien padre. O a las 5 de la mañana, o sea, es decir, Sí. en realidad no paramos, ¿no? Porque nos gusta un montón. Sí, pero no paras no por obligación, no paras porque es parte de lo que te gusta hacer en la vida, ¿no? Claro, además afortunadamente, y que también es parte de esta pasión, o sea, no es solo el hacer libros, sino que la convivencia con los mismos autores muchas Sí. veces lleva a que, bueno, sí se alargan los tiempos, de alguna manera es como el trabajo y lo Sí. entrecomillo, pero pues hay momentos muy agradables, veladas muy agradables con los autores donde puedes platicar o de repente hasta haciendo negocio, te haces amigo de los impresores, porque se construye una relación de confianza de ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí se empieza como a mezclar los horarios, pero también es muy disfrutable, ¿no? O sea, no todo es como, el trabajo, qué terrible. Y cuidar el dinero, ¿cómo manejas esta parte, no? Porque digo, obviamente a todos nos gusta el dinero y nos gusta tener dinero, pero también la salud financiera de un negocio depende de que tengamos las manos bien controladas de no meterle el dinero a la caja cada que hay billetitos, ¿no? Sí ha sido lo más complicado, o sea, realmente sí hay uno de los socios que es el más preocupado Ajá. por esta parte. Por cuidar el billete. Y por lo general sí estamos muy conscientes bueno, de no agarrar, como dices, hay momentos de abundancia y hay Sí. momentos donde, bueno, no se mueven tanto. O sea, sí hay como ciclos que tuvimos que aprender. Sí. Por ejemplo, particularmente aquí en Guadalajara, en el entorno del libro, se empieza a mover a partir de junio a diciembre y coincide con tiempos o sea, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un claro. boom. Para nosotros es como el cierre del año. Sí. Tenemos ahí ya casi 10 años de estar participando año con año. Y también hemos visto, recordando satisfacciones, que cada año va más gente y se mueven más los libros, ¿no? Pero también ya sabemos que la primera mitad del año es mortal. O sea, Hay que cuidar el dinero. sí, tenemos que apretar el cinturón y bueno, también lo hemos ido aprendiendo, Sí. ¿no? Alguien que sabe algo de negocios, que se llama Carlos Slim, en alguna ocasión en una entrevista dijo, uno debe ser más austero en los tiempos de abundancia, Claro. más que los tiempos de escasez, y creo que tiene mucha razón. James Nuño, Antonio Mats, de la editorial Paraíso Perdido, muchas gracias por habernos acompañado, por platicar de su experiencia, por platicar de lo que están haciendo y por enseñarnos que emprender es bueno y que a veces negocios que se ven difíciles, como es el negocio libro, pueden ser exitosos y pueden cambiar. Muchas gracias por platicarnos su experiencia. Gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a usted, como siempre. Nos vemos pronto en otro programa de El Oficio de Emprender.